días, hermanos. Feliz día domingo de descanso y de ir a la iglesia y de escuchar la palabra del Señor. Estamos gozosos de poder compartir con ustedes las lecciones que se derivan de la Biblia y que son para nuestra propia edificación. El tema de hoy se llama Santidad y Adoración. Santidad y adoración. Y el texto sobre el cual está calcado dice Hechos 2, 7 y 8. ¿Lo quiere leer, Estelita? Muy bien, vamos a leer entonces en el capítulo 2 de Hechos, el 7 y el 8, hermanos. Si tienen sus Biblias por ahí, por favor, abrámoslas a Hechos 2, 7 y 8. Dice: y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Sí, estamos presenciando entonces el acto del descenso o del bautizo del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo al planeta Tierra para quedarse hasta el fin de los tiempos aquí Amén. Con nosotros. Bien, uno podría preguntarse, ¿cuál fue el propósito de Dios para crear al hombre? ¿Qué piensas tú? Pues el propósito es para que nosotros le alabemos y le glorifiquemos, ¿verdad? Ajá. Y para que, estando ya aquí, ¿y cuál sería el propósito de Dios no solo para crear al hombre, sino hacerlo a su imagen y semejanza? ¿Nunca has pensado en eso? ¿Nunca te has puesto a pensar en eso? ¿Por qué nos hizo a su imagen y semejanza? Pues yo digo que es para que también nosotros le tengamos comunión y comunicación con Él, ¿verdad? Sí, básicamente es para que podamos tener comunicación con Dios, y por eso Él dio autorización para que se multiplicara los seres humanos para obtener la adoración y la gloria al Señor. Amén. Pero uno se preguntaría, ¿por qué será que la mayoría de la gente no adora a Dios, Estelita? Pues porque muchas veces tal vez no le ha conocido en una forma personal, ¿verdad? Otras veces porque hay rebeldía también, y otras veces porque pues hay pecado, ¿verdad? Exactamente, dice que la razón es que la mayoría no conoce a Dios, y los segundos son que no desean vivir bajo su voluntad, sino que desean vivir bajo la voluntad de ellos mismos, ¿verdad? ¿Y los cristianos? ¿De qué ignoramos nosotros los cristianos, los que ya estamos y los que ya aceptamos al Señor? Dice aquí que la mayoría de los cristianos no conoce el concepto de en espíritu y en verdad. ¿De dónde recuerdas tú que sales en espíritu y en verdad? Porque estaba recordando que las lecciones anteriores que hemos visto, cuando el Señor Jesús estuvo enfrentándose con la mujer samaritana, y ella preguntaba dónde se debía de adorar, porque los judíos decían que era en Jerusalén y ellos decían que era ahí en el monte Gerizim. El Señor le dijo: vendrán tiempos en que el Señor quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Entonces, son 4 términos que significan prácticamente lo mismo. Uno es el concepto de en espíritu y en verdad. La adoración en espíritu y en verdad. Un concepto. El segundo concepto es ¿qué es la santidad que Dios exige para poder verle a Él? Y tercer concepto es el bautizo con el Espíritu Santo. Pues vamos a desarrollar esos temas para ver qué tienen en común. Muy bien. La obra que Dios hizo y hace por medio del Espíritu Santo, vamos a estudiar eso. A Jesucristo le dijo que esperaran al Padre. Leamos Hechos 1:4, Tela. Hechos 1:4 dice de esta manera: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Muy bien. La promesa de la venida del Espíritu Santo, ¿de quién era? Era de Jesús, era del Espíritu Santo, era
los apóstoles era de quién, según lo que leíste. Era del Señor Jesús, Del Padre. ¿verdad? Volver a ver para ver si es Y del estando juntos, Padre. Sí, porque aquí dice la promesa del Espíritu Santo, claro, pues sí. les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, La promesa cual del Padre. les dijo. Sí, la promesa del era Padre. del Padre. Ujú, ¿Quién fue el que lo dio? el Padre. No, Ah, bueno, el Señor Jesús. la promesa era del Padre, pero el Señor Jesús fue el que lo envió. Ujú, Él es el que envió el Espíritu Santo a vivir aquí con nosotros. ujú. ¿Y cómo fue este momento en el cual el Señor Jesucristo estaba hablando con sus discípulos de lo que tenían que hacer? Busquemos Lucas 24, 29. Busquemos Lucas entonces, hermanos, ahí. 24, 49. Vamos a regresar entonces a Lucas 24. ¿Qué número? 49. 49. Lucas 24, 49. Dice de esta manera, y vamos a leer ahí entonces en sus Biblias, hermanos, ojalá que ustedes la tengan ahí también o en sus teléfonos, ¿verdad? Y dice de esta manera, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Muy bien. Estaban en Jerusalén, Ujú, pero él había nacido en Nazaret ujú. y andaba mucho por Jericó también, ¿verdad? Andaba mucho por Galilea y todos esos Por lugares. Galilea, sí, Ujú, pero en esa oportunidad, ujú, el comienzo realmente del cristianismo, pues comienza con la resurrección de Jesús, ¿verdad? amén. Pero el cristianismo ya poderoso de invadir las naciones enteras, nació allá en Jerusalén. Jesús les dice, cuando ustedes estén en Jerusalén, Ujú, ahí esperen la promesa del Ujú. Padre. Y ujú, el Espíritu Santo, pues esa era la promesa. amén. Y luego les dice, ¿cuál va a ser la consecuencia de ser bautizados con el Espíritu Santo? Hechos 2, 1 al 4. 2, 1 al 4. Vamos a leer otra vez en Hechos 2, 1 al 4, que ya ustedes conocen muy bien, hermanos. Dice de esta manera que es la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada uno sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Muy bien. Ujú. Entonces, aquí ya encontramos el suceso tal como se dio, ¿verdad? Fue un Ujú. viento fuerte que descendió del cielo y que hacía ruido como que era ¿qué, Estelita? Como un viento recio que soplaba. Sí. Y bueno, la consecuencia, dice ellos, que decía Jesús era, recibiréis poder. Ujú. ¿Poder para qué, Estelita? Recibiréis poder para llevar la palabra del Señor y para seguir haciendo la obra que el Señor Jesús hizo sobre esta tierra, Sí. ¿verdad? Para dar a conocer todas las maravillas que el Señor les enseñó a ellos mientras estuvo con ellos todo este tiempo en la El tierra. Señor Jesús sabía que sin Él allá aquí en la tierra y sin la presencia del Espíritu Santo, pues el cristianismo no iba a progresar. Ujú, Por lo tanto, Él dice que el bautizo del Espíritu Santo es para que reciban poder ujú, para ser testigos de Jesucristo. ujú. Ahora, ¿cómo fue el cumplimiento de la promesa de Hechos 2, 1, 4? Como que ya lo leímos, ¿verdad? Esto es el cumplimiento cuando ellos reciben esta promesa, ¿verdad? Que es como lenguas de fuego repartidas sobre su cabeza, y también empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Sí. Y vamos a ver No, qué lenguas son esas.
no se ha vuelto a ver algo similar, ¿verdad? Que descienda fuego del cielo o viento recio y que se le aparezcan a uno llamitas en la cabeza. Y lo que sí se mira, pues, son el hablar en lenguas, pero vamos a desarrollar ese tema. Ajá, porque en el 6 está un poco la respuesta, ¿verdad? Sí. Porque dice que moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Sí. Dice los resultados ahora de la promesa, Hechos 2, 7, 8. 2, 7. Los resultados son: y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Sí, el resultado fue, en primer lugar, un cambio en un nuevo estilo de vida. Porque antes del bautizo con el Espíritu Santo, aquellos estaban metidos encerraditos ahí. Miedosos. Pero después del bautismo con el Espíritu Santo, ellos se lanzaron ya vamos a ver el resultado del bautismo, ¿verdad? Pero lo que nos relata es que las lenguas, dice, comenzaron a hablar en otros idiomas entendibles por lo que vivían en otro país, pero estos decían: ¿cómo es posible que estos galileos que no saben nada, pues puedan hablarnos en nuestra propia lengua en la cual nacimos? Es decir, se estaba cumpliendo el propósito del poder. En primer lugar, los discípulos estaban empoderados, como quieren decir ahora, ¿verdad? Y bueno, pues la gente también comenzó a sorprenderse. Dice, todos estaban maravillados diciendo: no son galileos todos estos. Ahora los resultados ya a lo largo de, no solo de ese momento, sino del tiempo, pues han pasado ya más de 2000 años y todavía estamos experimentando el bautizo del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero entonces vamos a verlo, cuál fue el efecto inmediato. Pedro había negado a Jesús hacía unos cuantos días antes de que lo mataran, ¿verdad? Uno diría que estaba descartado. Pero sin embargo, ¿qué pasó? Él fue el primero ¿qué? Cuando después de que él lo negó, se arrepintió y todo. Sí, pero no tanto. Después predicó el primer sermón cristiano que se escuchó sobre la tierra, predicado por un discípulo con Jesús que ya no estaba aquí, ¿verdad? Predicó el primer sermón que dice que 5,000 personas se convirtieron. Y así cada día la cosa comenzó a crecer. En resumen, ¿cuál fue el resultado del bautizo del Espíritu Santo? En primer lugar, predicar con toda seguridad la palabra de Dios. El segundo resultado, en resumen, es que por nuestro testimonio la gente viene a Cristo. Porque el testimonio es muy valioso. ¿Y por qué creemos tú que es muy valioso el testimonio? Porque digamos, cada persona va a testificar de lo que ellos recibieron propiamente, no de lo que los otros le dijeron, sino lo que pasó en sus propias vidas. Sí, porque nuestro testimonio puede hacer que la gente venga a Cristo. Amén. O puede hacer que la gente salga huyendo. Sí. ¿Verdad? Sí, si es mal testimonio, sale huyendo. Mal testimonio, sí, la gente dice: uy, yo no quiero ser así. Y más si las personas conocen de uno, ¿verdad? Sí. Porque entonces saben quién era uno y el cambio y la transformación que está sufriendo cuando se entrega a Cristo y cuando le obedece. En tercer lugar dice que
los hermanos comenzaron a querer vivir juntos todos. Ujú. ¿Por qué? Porque se amaban. La gente decía, miren cómo se aman. Ujú. Y todos estaban viviendo juntos como hermanos. Ujú. Es decir, el tercer resultado fue una comunión entre todos los que se hacían cristianos. Ujú. Así que así debería ser la iglesia, ¿verdad? Ujú. No gente que esté viendo cómo se va, sino más bien dicho, cómo podemos integrarnos para tener comunión los unos entre los otros. Amén. El cuarto resultado sería un constante diálogo con Dios, Ujú. porque ahora sí podemos hablar con Dios el rato que nos dé la gana, ¿verdad? Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Sí, es una bendición muy Ese grande. es un regalo de Dios, ¿verdad? Podemos hablar en la mañana, en la tarde, en la noche, a mediodía, a la hora que sea. Donde estemos también y en cualquier circunstancia. Y podemos entablar diálogo con Él, ¿verdad? Amén. Podemos. Es decir, decirle, Señor, fíjate que Platicarle. yo estoy, tratar de razonar con Él, ¿verdad? Lo que pasa que de todas maneras Dios ya sabe lo que nos está pasando y quiénes somos, qué hacemos. Entonces, digamos, con toda libertad podemos platicar porque de todas maneras Él ya sabe nuestra Sí. vida. Pero desde luego eso dio lugar a un nuevo estilo de vida. Ujú. Cuando andábamos en el mundo andábamos haciendo barbaridades. Ujú. Pero cuando andamos con Dios, cambiamos nuestro estilo y nos volvemos personas tranquilas, personas que están tratando de edificar la ¿Qué iglesia, más? personas que están en adoración con Dios. Es completamente otra persona, ¿verdad? Un nuevo estilo de vida. Eso es lo que Dios espera de cada uno de los nuevos creyentes en Cristo Jesús, ¿verdad? Sí, Un nuevo estilo de vida. sí, Ya como decía Pablo, ya no soy yo, ¿verdad? sí, Ya no es uno mismo, ha cambiado, ha sido transformado. sí. Ujú. Además había obediencia a Dios y el que recibe el bautismo del Espíritu Santo es una persona que ya está santificada, que al mismo tiempo quiere decir también llena del Espíritu Santo. Sí, tal vez habría que recalcar un poquito en este aspecto, ¿verdad? ¿Sí? Porque a veces las personas piensan que el bautismo con el Espíritu Santo a veces piensan que es otra cosa, ¿verdad? Pero aquí sabemos que es una persona que es santificada, una persona apartada, ¿verdad? Una persona que ya no pertenece a las cosas del mundo, sino es una persona que ha sido realmente, digámoslo así, como dice la palabra de Dios, comprada con la sangre de Cristo. Amén. Bueno, ¿para qué hizo Dios al hombre? Volvemos al comienzo de la lección. Ujú. Dice, para que lo alaben y para que le den gloria a su nombre. Efesios 1:14, ¿qué dice? Vamos a Efesios a ver qué nos dice Efesios 1:14. Dice de esta manera que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Sí, el Espíritu Santo en nuestra vida es la alabanza de su gloria. Y bueno, ¿y qué dice Génesis 1:31? Génesis 1:31, vamos a regresar al inicio de la Biblia. Entonces dice de esta manera: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Muy bien. Ujú. Ahora, ¿por qué el hombre no está dando la gloria a Dios? Pues, si para eso estamos hechos, para darle la gloria a Dios por sus maravillas. ¿Por qué el hombre no está dando, por qué causas el hombre no está dando la gloria a Dios? ¿Qué dice 1 Corintios 2:14? 1 Corintios 2:14, busquémoslo ahí. Pero ustedes piensen por ahí, hermanos, ¿por qué será que los seres humanos no quieren darle la gloria a Dios, verdad? 1 Corintios, vamos a ver qué es lo que nos dice, 3:14. 1 Corintios 3:14. No, 2:14. 2:14. 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahí quédate. Otra palabra en lugar de percibe, para que lo entendamos mejor, es
no comprende las cosas de Dios. Ujú. No comprende porque él solo ve, solo lo que ve cree. ¿Y qué dice? Que dice, porque yo no les pude hablar como... Es la segunda parte Sí, del léela, pues. 14. La primera parte es esta, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Sí, Y si no está todavía realmente en las cosas de Dios, no puede percibir las cosas del espíritu. si no se deja guiar por el Espíritu Santo, pues no puede percibir las cosas que el Espíritu Santo puede darle, para, no solo para beneficio de él, sino para honra y gloria del Señor. El Señor. ¿Y cómo sabemos que hay gentes que todavía no están llenas del Espíritu Santo? Pablo les dice, yo no les pude hablar a ustedes como a espirituales. Sino como a carnales. Hay dos clases de seres, de cristianos, Ujú, los carnales y los espirituales. ujú. Y Pablo les dice, yo a ustedes no les pude hablar como a espirituales, porque son niños. Niños en el sentido de que no entienden todavía nada. Entonces él dice, yo no les pude hablar como espirituales, sino tampoco les pude dar comida que come una persona ya grande. Porque ustedes todavía son muchachitos en Cristo, teniendo ya tantos años, siguen siendo muchachitos en Cristo. ¿Por qué será que la gente puede pasar años y no progresar en la comprensión de los deseos de Dios, Telita? Bueno, primeramente porque no desean realmente hacerlo, no desean buscar más al Señor, ¿verdad? No desean crecer en el Espíritu, y otras veces por desobediencia también, ¿verdad? Porque no obedecen lo que el Señor dice. Él quiere que le busquemos constantemente, ¿verdad? Que nos apartemos de las cosas que a Él no le agradan. Pero como muchas veces hay desobediencia, entonces no podemos crecer de esa manera, ¿verdad? Si Pablo les dice, ustedes todavía son niños chiquitos porque sois celosos. Ujú, Y los celos implican rechazo, ¿va? ujú. Rechazo al otro por algo. Y peleoneros, les gustan Desobediente. las peleas, Ujú. les gustan las divisiones, dice. Asisten a la adoración, pero para que ésta sea en espíritu y en verdad, necesitan ser llenos del Espíritu Santo y vivir en santidad. Ujú. Sí, porque si no todavía se vive en la carne, ¿va? Sí, pero hay cristianos pues que son adoradores, pero con muchos defectos. Aceptamos a Cristo como Salvador personal por obra del Espíritu Santo. Ujú. Él nos redarguye, es decir, nos llama la atención por el pecado Ajá. y nos sella con la promesa de salvación y vida eterna, según dice Efesios 1:13. ¿Qué dice Efesios 1:13? Muy bien, miremos qué dice Efesios 1:13. Y dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sí, es decir, el Espíritu Santo está en nosotros, pero no hay llenura al Espíritu Santo. Lo que hay es un Espíritu Santo que está luchando por que nosotros no nos vayamos al mal, ¿verdad? Ujú, ¿Cuál es la condición indispensable para adorar en espíritu y en verdad? ujú. Que es otro de los términos que se nos habla, ¿verdad? Aquí nos dice que santidad, llenura del Espíritu Santo, bautizo con el Espíritu Santo y necesitamos pues una condición indispensable para adorar en espíritu y en verdad, que dice Hebreos 4:14-16. 4:14-16 dice de esta manera, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muy bien. Hay otro versículo por ahí que es extraordinario que dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué te parece eso a ti? Pues increíble, ¿verdad? Sí, nosotros podemos tener la mente de Cristo, es decir, buscar la gloria de Dios. Semejanza de él. Porque Jesucristo lo que quiere es darle la gloria a su Padre. Y la adoración que Él nos está pidiendo es que le demos la gloria a Dios por todas sus grandezas y por todo lo que Él nos da la vida, nos protege del COVID y hace tantas cosas, ¿verdad? Que nosotros sin Él estaríamos muertos. Tener la mente de Cristo entonces es algo necesario, pero uno podría decirse, ¿yo cuándo voy a tener la mente de Cristo? Pues cuando seas lleno del Espíritu Santo, porque entonces la comunicación con Dios es fluida. Por tanto, dice, debemos de buscar, pensar y actuar conforme lo haría el Señor Jesucristo. Amén. Dice que la gente que tiene esta mente de Cristo se acerca a Dios con confianza, porque en Cristo tenemos confianza. En Hebreos 4:14, ¿qué dice? Pues es lo que leímos ahorita, ¿verdad? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo mismo, entonces, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sí, acerquémonos, dice, en vez de que nosotros nos alejemos. Dice, acerquémonos, porque el nuevo sacerdote que tenemos no es como los del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento, que solo andaban viendo de qué se aprovechaban, sino que tenemos un nuevo sacerdote que tiene un corazón sincero y nosotros debemos de buscarle en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Hasta los cuerpos quieren que estén bien lavaditos. Como antes hacían tantas ceremonias, ¿verdad?, de purificación. Sí. ¿Verdad? Entonces ahora sabemos que Él ya lo pagó todo por nosotros, ¿verdad? En la cruz del Calvario. Bueno, entonces nosotros no debemos de alejarnos de Dios, sino acercarnos cada día más. ¿Qué dice de acuerdo a Hebreos 10:22? Hebreos 10:22 dice así. Vamos a leer entonces Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Bien. Acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos, no nos alejemos del Señor, porque entonces nos vamos a perder. Sí. Acerquémonos siempre y no estemos pensando en cosas que no son de Dios. Dice, en plena certidumbre de fe, sabiendo que Él nos ama, que nos espera y que nos quiere dar de su Espíritu para que nosotros podamos salir adelante. Amén. Purificar los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Sí. Entonces la conclusión aquí podría ser, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, busquemos estar más cerca de Dios, leamos, entendamos, busquemos a Dios, oremos, porque Él está deseoso también de un encuentro con nosotros. Así que damos gracias a Dios pues porque tenemos un Dios que no nos está rechazando, sino que más bien nos está invitando todo el tiempo. Acércate, 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 acércate. Amén. Hasta que podamos ser un mismo espíritu con el Señor, Amén. con el Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos bendiga pues, hermanos, y ojalá que nosotros también podamos algún día, si nosotros nos acercamos, tener la conciencia tranquila en la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, viviendo en santidad, sin la cual dice la palabra que nadie verá al Señor. Dios los bendiga, hermanos, y que podamos platicar el próximo domingo de nuevo de las verdades que la Biblia nos enseña. Amén. ¿Quieren despedir en oración, Estelita? Oremos, hermanos, esta mañana.
Señor, te damos gracias por permitirnos esta mañana, Señor, estudiar de tu palabra, bendito Dios, y sobre todo saber que tenemos este gran consolador, el Santo Espíritu de Dios, que ha quedado con nosotros todos los días, dice tu palabra, Señor, hasta el fin del mundo. Así que gracias, mi Señor, porque sabemos que tú todo lo previste, Señor, y quedó tu Santo Espíritu para ayudarnos, Señor, a seguir adelante en cualquier circunstancia, en cualquier momento de nuestra vida. Y siempre la lección de hoy nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia de Dios para encontrar ese socorro oportuno a cada una de nuestras necesidades. Que no vayamos con otras personas, con otras gentes, buscando otras cosas, sino acercarnos realmente al trono de la gracia de nuestro Señor. Te agradecemos, bendito Dios, porque sabemos que eres un Dios bueno, que eres un Dios de misericordia, que eres un Dios, Señor, de poder, que eres un Dios que nos ama, un Dios de perdón, que no importa en qué situación estemos ahora, y cualquier persona que esta mañana sienta que ha hecho cosas muy fuertes, muy grandes, que ha pecado contra Dios, es una lección que nos dice que podemos acercarnos confiadamente, pedir perdón, y el Señor está dispuesto a perdonarnos y a recibirnos de nuevo para empezar también una vida cerca de Él. Te agradecemos mucho, Señor, de veras por tu amor, por tu gracia y tu misericordia. Y te rogamos, Señor, por favor, que nos sigas ayudando y que nos sigas, bendito Señor, bendiciendo, y que nos sigas ayudando para ser obedientes a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén.